Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Javier, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Bueno, parece que no estás por ahí cerca, Javier. Bueno, entonces en ese caso vamos a dar inicio a la web, eh, dando cumplimiento al horario establecido. Estábamos esperando que se conectaran más personas. Sin embargo, pues siendo las 6:16 de la tarde, no se han conectado más estudiantes de este curso. Entonces, en ese sentido, voy a proceder a hacer la presentación. Si me estás escuchando, Javier, o tienes dificultades con tu sonido, con tu audio, me puedes escribir por el chat por si tienes alguna pregunta o deseas hacer alguna acotación relacionada con los elementos que voy a compartir a continuación. Bueno, entonces en primer lugar me presento. Mi nombre es Paola Andrea Rodríguez Vargas, soy comunicadora social y periodista, soy magíster en comunicación de la Universidad Javeriana en Bogotá. Tengo un poco más de 17 años de experiencia profesional en el campo de la comunicación y un poco más de 7 años, 8 años en la docencia universitaria. En la docencia universitaria he acompañado distintos cursos relacionados con el tema de la comunicación, en programas de comunicación, en maestría, y he acompañado otros cursos relacionados con ciudadanía, responsabilidad social, desarrollo social contemporáneo y demás. En la UNAD ya llevo vinculada más o menos unos 5 años. Desde hace 5 años hago parte del equipo de docentes ocasionales de la universidad y he venido acompañando desde entonces como tutora, directora en distintos cursos de la EXA, de la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, desde distintos programas y unidades de la escuela. Entonces, para poder dar inicio a esta primera web, es pertinente que nos detengamos a pensar un poco alrededor del concepto de qué es la ética o qué entendemos por ética. Entonces, a continuación, quiero compartir un video que nos orienta sobre este importante concepto que además es central en nuestro curso. La ética es una parte de la filosofía que elabora una reflexión crítica sobre el comportamiento de las personas y de las sociedades. El término se lo inventó Aristóteles para llamar a esa reflexión utilizando una palabra que en griego tenía un doble significado, ethos, que hace referencia tanto al carácter de una persona, el modo en el que una persona se relaciona con otras, pero también hace referencia
a la sociedad en la que esa persona vive, al hábitat de esa persona. Los dos se configuran en una interrelación mutua. Y la reflexión de la ética no solo trata de analizar eso críticamente, sino también trata de ser propositiva. No solo decir qué funciona y qué no, sino hacer que esa persona y esa sociedad den la mejor versión de sí mismas. Elabora, por lo tanto, ideales de vida buena o de vida plena o, en términos de Aristóteles, de una vida feliz. Contamos con una serie de instrumentos, pero también con una serie de enfoques teóricos. Los instrumentos... Bueno, voy a revisar porque parece que no está compartiendo el audio del video. Son bastante conocidos, bastante habituales, todo el mundo sabe lo que es una norma, todo el mundo sabe lo que son los valores, quizás menos se habla de virtudes, pero también son muy importantes para nosotros, y finalmente los principios que ayudan a establecer normas, a discernir valores y a plantear qué virtudes nos llevan al lugar al que queremos ir. Pero además de esto tenemos una serie de enfoques teóricos. Podemos fijarnos en la intención del sujeto que está haciendo algo, podemos fijarnos en la acción misma o podemos fijarnos en las consecuencias que esa acción tiene. Hay una película que seguramente recordarán, Cadena de favores, en la que distintos personajes van haciendo cosas absolutamente inverosímiles con personas a las que acaban de conocer. Uno de esos personajes en un momento determinado regala un cochazo impresionante a un chaval joven al que acaba de conocer. Si utilizamos estos enfoques teóricos de los que hemos hablado, podemos fijarnos en la intención de ese señor que hace ese regalo disparatado a un chaval, le dice, toma, aquí tienes las llaves de mi coche, ¿por qué lo hace? ¿Qué persigue con eso? Podemos fijarnos en el hecho en sí, regalarle un coche a una persona, en principio, bueno, pues es una acción que podríamos calificar como buena y no podría tener una valoración negativa en principio, ¿verdad? Pero podemos fijarnos también en las consecuencias que esa acción tiene. En concreto, este muchacho, en un momento determinado y a partir de esa acción, cambia algunos de los parámetros de comportamiento de su vida. Este es el tipo de análisis, de planteamientos, de enfoques y de instrumentos que utiliza la ética para hacer su trabajo. Esos conceptos, esas teorías, están al servicio de unas preguntas que son fundamentales para la ética, pero porque son existencialmente muy importantes. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué hacerlo de esa manera y no de cualquier otra? Del modo en el que respondamos a estas preguntas dependen cosas que son muy importantes, no solo el tipo de persona en el que cada quien nos convertimos, sino sobre todo, y esto es radicalmente importante, el tipo de sociedades en el que vivimos. Sociedades en las... Bueno, creo que tenemos dificultades con el audio del video. Entonces, a ver, un segundo, porque ahora otra vez pareciera que no me estás escuchando. Hola, 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 hola. ¿Tú me estás escuchando a mí, Javier? ¿Me confirmas? Hola. O sea, tú me escuchas bien a mí. Es que yo estoy haciendo la prueba porque como no podía, no sabía si me estabas escuchando, estoy haciendo la prueba con mi teléfono, pero yo no me escucho, no escucho en el teléfono. Entonces me dices que sí me estás escuchando bien. Listo, vamos a continuar entonces con el video. Podemos fijarnos en la que esa acción tiene. En concreto, este muchacho, en un momento determinado y a partir de esa acción,
cambia algunos de los parámetros de comportamiento de su vida. Este es el tipo de análisis, de planteamientos, de enfoques y de instrumentos que utiliza la ética para hacer su trabajo. Esos conceptos, esas teorías, están al servicio de unas preguntas que son fundamentales para la ética, pero porque son existencialmente muy importantes. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué hacerlo de esa manera y no de cualquier otra? Del modo en el que respondamos a estas preguntas dependen cosas que son muy importantes, no solo el tipo de persona en el que cada quien nos convertimos, sino sobre todo, y esto es radicalmente importante, el tipo de sociedades en el que vivimos. Sociedades en las que pretendemos, por ejemplo, que unas vidas no valgan más que otras, en las que pretendemos que todo el mundo sienta que tiene un espacio y un lugar y no sufra discriminación, bien por xenofobia o bien por aporofobia o cualquier forma de daño relacional que causamos a nuestros conciudadanos. Y también es importante esto porque tenemos que saber que los comportamientos no son automáticos, no son reflejos que se disparan cuando se produce determinado estímulo, los decidimos y tenemos que aprender cómo tomamos esas decisiones para tomar buenas decisiones, para construir buenos individuos y buenas sociedades. Porque en el fondo todos nuestros comportamientos se mueven en un eje que está formado por la libertad de cada quien, pero también por la responsabilidad, sabiendo que el cuidado de nosotros mismos y de lo común es la tarea fundamental que se plantea la ética y a lo que nos quiere ayudar. Bueno, entonces, continuando con lo que nos plantea el profesor en perspectiva más filosófica, quisiera que abordáramos un poco la evolución del término ética, ¿no? Y entonces este es un término que tiene una evolución o un origen desde la Grecia antigua, ¿no? Y fue Aristóteles el primero que utilizó o sistematizó más bien el concepto. En su obra Ética a Nicómaco, definió la ética como el estudio del carácter, ¿sí? Y las virtudes necesarias para alcanzar la felicidad, o lo que se llamaba en ese entonces la eudaimonía. Entonces, la ética para los griegos se relacionaba, perdón, con la buena vida, ¿no? Con el desarrollo de las virtudes como la justicia, la valentía, la templanza. Posteriormente, ya en la época de Roma y el cristianismo, los pensadores romanos como Cicerón, entre otros, reinterpretaron la ética más a la luz del derecho natural y a la moral cristiana, ¿sí? Enfocándose en la voluntad, ¿sí? En la disposición de la persona, en el deber, en lo que debe ser, en lo que está correcto y en la ley divina. Y luego, ya en la edad más moderna, filósofos como, o autores como Kant hablaron de la ética desde una perspectiva más racional y más universal, ¿no? Basados en principios como el imperativo categórico, ¿no? Esta idea que nos propone Kant de actuar solo según una máxima que puedas querer como ley universal. Entonces, el imperativo categórico nos habla de que hay leyes universales compartidas frente al comportamiento humano, ¿no? Y esas leyes compartidas frente al comportamiento humano se basan en, por supuesto que en el bienestar, ¿no? En eso que debe sí o sí primar, pues para el bienestar de la humanidad. Surgieron también otros enfoques como los de Bentham y Mill, que evaluaban lo ético por sus consecuencias, buscando el mayor bien para el mayor número de personas. Entonces, lo que podemos ver es que la ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, ¿sí? Y ha evolucionado como una concepción ligada a las costumbres hasta convertirse en una disciplina ya muy crítica que examina los principios de la acción humana, ¿no? Y entonces vamos aquí a revisar las propuestas
de otros filósofos contemporáneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a la filósofa española Adela Cortina, que nos habla del origen etimológico de la palabra ética, ¿no? Ethos igual a carácter. Y entonces para Adela Cortina, Adela la define como forjar el carácter, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Cortina alrededor de la ética? Que se construye desde lo colectivo, ¿sí? Es intersubjetiva a partir del diálogo, como que vamos haciendo como sociedad unos acuerdos tácitos sobre lo que consideramos es correcto y es incorrecto, y con el devenir de los tiempos y el transcurrir de la historia, hacemos esos acuerdos frente a los comportamientos que son reprochables o aceptables, ¿sí? Ella destaca mucho la importancia de educar en ética, ¿no? De volver la ética un tema transversal que hay que trabajar con las personas desde muy pequeñas, ¿no? Y ese no es necesario, dice ella, educar para forjar el carácter, porque si se forja el carácter, se forja a una persona ética, ¿sí? ¿Cómo se forja el carácter? Pues enseñándole a las personas desde muy pequeñas a tomar decisiones, a que aprenda que esas decisiones que se toman pues tienen unas consecuencias, a que aprendamos a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y el ejemplo, refiriéndose ella al entorno más cercano, por ejemplo, de los niños, el ejemplo va a resultar muy importante como una herramienta de enseñanza. La coherencia allí es muy importante para volver la ética una apuesta de vida, ¿no? Entonces encontramos que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano en relación con lo que está correcto o no está correcto, ¿sí? Entonces recoge pues unos valores que son unos ideales que orientan el comportamiento como el deber ser, unas normas que nos rigen, unas reglas sobre cómo actuar, ¿sí? Y una conciencia moral, ¿no? Que es esa reflexión sobre nuestras acciones, ¿sí? Si los seres humanos no reflexionáramos sobre nuestras acciones, pues viviríamos en un caos total. ¿Me escuchas? No sé si se me está entrecortando. Bueno, entonces te decía que la ética, pues justamente está pensada y existe justamente para que los seres humanos pues tengamos unos mínimos de comportamiento, establezcamos como unos acuerdos tácitos entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, desde Cortina podemos decir que la ética se define como la disciplina que reflexiona sobre los principios que rigen la acción humana, ¿sí? Se centra en la acción humana desde una perspectiva de lo que debe ser y lo que es correcto, ¿sí? Y para Cortina, la ética no solo debe centrarse en la norma, es decir, en que nos tengan que poner reglas para decir esto está bien, está mal, sino también en entender que el respeto a la dignidad de las personas eh, es lo correcto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no necesito que a mí me digan, usted no va a insultar a una persona por su color de piel, ¿sí? No insultar, que yo llegue a un lugar y diga, no insultar a, a las personas por su color de piel, sino que yo debo desde una apuesta ética personal saber que eh, eh, es ético respetar la dignidad de la persona independiente de su color de piel, independiente de su manera de pensar, independiente de su creencia religiosa, independiente de lo que la persona sea, pues la dignidad de esa persona siempre va a primar, siempre, sea la persona que sea, ¿cierto? Entonces,
Y pues el diálogo allí es muy importante porque la ética no es un acto individual únicamente, sino es un proceso de diálogo entre diferentes personas y culturas. Y justamente ahorita que hablaba, como hacía como referencia al tema de la diversidad y de respetar la dignidad y de comprender, pues justamente la sociedad, nuestra sociedad ha venido dialogando alrededor de esos temas y se ha venido poniendo de acuerdo frente a qué está correcto y qué no está correcto frente a las comunidades afro, por ejemplo, ¿no? En un tiempo, en tiempos de racismo o en tiempos de esclavitud, pues era visto normal como que existieran comportamientos racistas o que existiera la esclavitud. Afortunadamente con la evolución de nuestra sociedad, pues esos comportamientos, si bien es cierto, bueno, la esclavitud se erradicó, pero si bien es cierto frente al tema del racismo, no lo hemos erradicado del todo, seguimos siendo una sociedad racista, pues hoy en día es mucho más, se hace mucho más evidente y es mucho más reprochable que una persona sea racista. En otros tiempos estaba normalizado, ¿no? Entonces, Cortina viene a abogar por una ética de la conversación y el acuerdo, donde esos valores universales sean defendidos y respetados en un contexto plural, donde todos nos pongamos de acuerdo sobre esos valores universales. ¿Por qué es importante la ética? Porque es fundamental para la creación de una sociedad justa y equitativa. Sí, hablando de la ética en términos transversales, donde se respeten los derechos y la dignidad de todas y todos. Las normas éticas deben contribuir a la cohesión social y evitar injusticias, ¿sí? mm, Proporciona una orientación para tomar decisiones tanto a nivel personal como colectivo sobre lo que es correcto y sobre lo que es incorrecto. A través de la ética las personas podemos vivir en armonía, ¿sí? Podemos convivir, podemos cooperar, podemos intentar respetar las diferencias y promover el bien común, porque pues eso en el papel es muy bonito, pero a la hora de la verdad la convivencia es una cosa bien compleja. Pero digamos que si uno tiene una apuesta ética de vida, pues por supuesto que yo puedo no estar de acuerdo con una persona y parecerme que lo que esa persona piensa está salido, o sea, está, sí, es incorrecto, pero desde mi principio ético, de mi apuesta ética, pues yo no voy a ir a hacerle daño a esa persona simplemente porque no piensa igual que yo, ¿sí? O porque piensa diferente y a mí me parece muy conflictivo lo que la persona dice, ¿cierto? Entonces tengo unos límites que no me permiten pues transgredirlos y que me permiten siempre pensar en que esa persona pues tiene una dignidad y tiene pues de alguna manera unos derechos también, ¿no? Entonces, es importante rescatar la idea de los valores universales como la justicia, la igualdad, la libertad, el respeto mutuo que deben prevalecer a nivel global, dice Cortina. Y en este mundo cada vez más interconectado, la ética se convierte en una herramienta clave para resolver conflictos y promover la paz. Y habría muchos elementos que analizar, particularmente con la llegada de estas nuevas tecnologías, pues cuál es el comportamiento ético de los seres humanos a través de con el uso de estas tecnologías, cuál es el comportamiento ético de las empresas que generan esas tecnologías, de las personas que dirigen esas tecnologías y que son capaces, hasta que están dispuestos a llegar a ser para su beneficio propio, porque tal vez, y digamos que esto ya a título personal, yo creo que pues es muy complejo que tal vez las personas que están detrás de estas nuevas tecnologías y todo lo que llegó con el Internet, digamos que nos hacen creer que esto es para un beneficio común, pero realmente el beneficio es más económico y para ellos que, aunque a nosotros nos trae beneficios, por supuesto, si no le ponemos allí el tema de lo ético, o sea, es decir, si nosotros no asumimos un comportamiento ético y cuestionamos cosas frente al uso de las tecnologías, si no nos cuestionamos, pues podemos caer como en ser instrumentalizados de alguna forma, ¿no? Entonces, una reflexión a partir de lo que Cortina nos plantea en términos de que la ética es forjar el carácter y es que la ética está relacionada con las decisiones y las formas como las reflexionamos.
¿Cómo? En términos de las consecuencias que puedan traer. ¿Sí? Todos podemos tomar las decisiones que sean frente a la vida, frente a nuestro comportamiento como amigos, como padres, como esposos, como esposas, como parejas, como amigos, como amigas, como trabajadores. Podemos tomar las decisiones que nosotros consideremos sean las correctas. El problema es que si nosotros tomamos la decisión, pero no reflexionamos frente a las consecuencias que esa decisión pueda traer para otros, ¿sí? Incluso para nosotros mismos, si no evaluamos si esa decisión está en el marco de lo que debería ser correcto, sino que simplemente la tomamos y ya, y la justificamos además, pues ahí es donde estamos incurriendo en un grave error, porque después de tomada la decisión, pues las consecuencias se vienen con toda. ¿Cuáles deben ser los principios de la ética en el periodismo? Entonces vamos a empezar a aterrizarlo a nuestra amada profesión y es escuchando a uno de los grandes periodistas que ha tenido este país, que es Javier Darío Restrepo, que ya falleció, pero que digamos que para mí fue uno de los periodistas más respetables que tuvo este país. Y él hace en esta intervención, es un video largo, pero quiero que escuchemos unos minutos alrededor de cómo debe ser la ética en el periodismo. Hoy hablaremos acerca de las noticias buenas y malas de la ética periodística. Sin embargo, considero necesario previamente preguntarme y preguntarles de qué ética hablamos. Porque hay muchas maneras de imaginar y concebir la ética. Se puede decir que en medio de todas las distintas éticas que han sido formuladas a través de la boca de los filósofos, hay dos clases de ética que se están imponiendo. Una de ellas es esa ética que nos dice qué es lo que hay que hacer. Yo siento mucho la vigencia de esa ética en el consultorio ético cuando me llegan preguntas de distintas partes por el estilo de esta. Un periodista español está empeñado en terminar un libro sobre personajes famosos que él ha entrevistado. Cuando se habla de famosos, lo mismo puede ser el presidente, o puede ser la estrellita de cine, o el campeón de no sé qué cosa. En todo caso, son esos personajes que están descollando en la fama. Y la pregunta de él es esta. Yo quiero hablar de ellos y de las cosas que les han pasado, pero como hay algunas de ellas que podrían ser objeto de discusión, yo quiero escribir el libro cambiándoles el nombre a los protagonistas de los hechos. ¿Está bien que yo les cambie el nombre? La pregunta equivale a decir qué tengo que hacer en ese caso. Y así abundan otra clase de preguntas. Desde los Llanos Orientales, de algún periódico de allá, me llegó una pregunta también igualmente curiosa. Yo aquí tengo que informar muchas cosas sobre narcotráfico, pero me he planteado el problema de que si informo de esas cosas, me matan a mí y a mi familia. Por tanto, ¿será ético que yo silencie esas cosas o que yo le entregue esas informaciones a otro medio de comunicación que no corra tanto riesgo como yo? Siempre la pregunta latente, ¿qué tengo que hacer? Según esto, los códigos de ética de que ustedes han oído hablar son solamente guías, algo así como brújulas. No son el manantial de fórmulas, sino brújulas. Ustedes saben que no hay aparatico más monotemático que una brújula. Solo sabe señalar el norte y eso le basta. En la ética encontramos quien nos señale esa aguja que señala el norte. Esta es la orientación de tu vida
y todo lo que se aparte de eso no corresponde y desorienta tu vida. Hay que mirar los códigos de ética como eso, no como un compendio de fórmulas que nos permiten resolver situaciones concretas. La situación concreta tiene que ser resuelta en el interior de tu conciencia cuando tú comparas qué es el propósito de tu vida con lo que estás haciendo. Es la razón por la que Kant tenía una expresión muy bella cuando hablaba de que la persona ética es legisladora de sí misma. Es uno mismo quien adquiere el compromiso. Nadie te puede obligar a ser ético. Dicho en términos gruesos, uno es ético porque le dio su real gana, no porque nadie se lo impone. Pero esa real gana es justamente lo que surge en el interior de cada persona y es el estarse superando siempre a sí mismo. Séneca tenía una expresión muy bella y muy retadora. Él hablaba del hombre, del verdadero hombre, como aquel que aspira a subirse sobre sus propios hombros. Ese mismo pensamiento lo formuló Nietzsche cuando dice: a veces me veo a mí mismo por debajo de mí. Y San Buenaventura como que toma el pensamiento de los dos y alaba a aquel hombre que nunca se satisface con menos de subirse sobre sus propios hombros, y ahí toma la expresión de Séneca. El ser humano es eso. Nunca está satisfecho consigo. Quiere siempre superarse a sí mismo. Y eso es el impulso ético fundamental. Pues bien, de esa ética es de la que vamos a hablar en estas noticias. Yo no sé si comenzar por las noticias buenas o por las noticias malas. Y es ese juego que normalmente hay. Tengo noticias buenas o malas. ¿Por dónde comenzamos? Se suelta una moneda al aire y resulta que tal vez lo más satisfactorio es comenzar por las malas para terminar con las buenas y darnos un saludo al final, todos sonrientes y llenos de optimismo. Total, que no pongan caritas felices en este momento, sino esa cara de líneas horizontales de las noticias malas. Noticias malas para la ética periodística. Comienzan con los malos salarios. Prácticamente es una tarea heroica para un periodista ser ético y ganar un mal salario. Y eso lo entiende cualquiera. Cuando hay malos salarios, se están comprometiendo a diario los valores fundamentales de la profesión. Un periodista con mal salario es un periodista sobornable. Y ya sabemos lo que son políticos, gobernantes, ricachones y gente interesada en manejar la información. Tienen, así como un buen ojo para los negocios, el mismo ojo sahorí para detectar dónde le aprietan los zapatos al periodista. Y al periodista con mal salario le aprietan los zapatos allí donde están más cerca del bolsillo. Y ustedes pueden imaginarse la situación. Va el periodista en cumplimiento de su tarea, se encuentra con el político, con el empresario, con el gobernante. Te veo en mala situación, muchacho. ¿Qué te pasa? Veo que está como malito el ingreso por estos días. Tranquilo, yo te puedo ayudar. Tú eres un buen muchacho, eres un buen profesional, yo te puedo ayudar. Y si el periodista está tan angustiado por su problema económico, o es tan ingenuo como para creerle a alguien que siempre miente por sistema,
o simplemente está desprevenido y acepta ese ofrecimiento. Hasta allí llegó el periodista a quien se le puede creer y que puede ofrecer una información decente. En adelante su información va a estar determinada por el agradecimiento del favor recibido. Y un periodista no puede ser un agradecido permanente. No tiene por qué recibir favores. Recuerdo mucho la expresión de mi madre. Con su sabiduría campesina me solía decir: mi hijo, el que recibe favores vende libertad. Y la libertad no se puede vender tan barata. Bueno, entonces digamos que retomando las reflexiones de Javier Darío Restrepo en términos del concepto de la ética como principio fundamental de la existencia humana, em, digamos que hay que destacar particularmente las reflexiones de Kant, en donde él habla de la ética es la posibilidad que tiene el ser humano de legislarse a sí mismo, está relacionada con las decisiones. Bueno, y ya en el entorno del campo profesional, pues obviamente que él está planteando allí qué es lo que pasa con los periodistas cuando lamentablemente em, se ven abocados a hacer favores, ¿no? Y de alguna manera correr, como dice en esa línea ética, por necesidad, ¿no? Y entonces, digamos que lo que plantea es muy complicado en un contexto en donde los periodistas no están bien pagos, pues que estas situaciones no se puedan llegar a dar. Sin embargo, como dice él, a lo largo de su presentación, siempre está la posibilidad de decidir, ¿no? De decidir qué es lo correcto y qué es lo que no está bien. Si lo que yo voy a hacer va a afectar a alguna persona, le va a dañar la vida a alguna persona, pues no es ético, no es correcto. Y pues digamos que el hecho de poner por encima del interés común el interés individual, pues es donde puede llegar esa es la cuerda floja en la que el periodista pues tal vez está caminando todo el tiempo. Si le preocupa más el interés individual, pues se enfocará en hacer el favor. Pero si se interesa en comprender, como lo dice Javier Darío Restrepo, en recordar que es un servidor público y no un instrumento de poder para un negocio de entretenimiento, pues obviamente que pues logrará seguramente superar ese tipo de situaciones. Bueno, eso en términos del concepto de la ética. Ahora vamos a hablar del derecho a la comunicación, ¿sí? Distinto y mucho más amplio que el derecho a la información, el derecho a la comunicación surge como resultado de una evolución histórica que ha logrado que se amplíen libertades fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión y la libertad de prensa. El derecho a la comunicación fue planteado inicialmente por Jean Darcy y consolidado en el famoso informe McBride de la UNESCO que se hizo por allá en los 1980 y pico y en donde se reflexionó alrededor de la situación mundial de la comunicación y donde se empezó a hablar del derecho a la comunicación y de la necesidad de democratizar la comunicación. Entonces, este derecho, el derecho a la comunicación, busca garantizar la participación, el acceso equitativo, la diversidad de voces y el uso de medios propios. Hablar de derecho a la comunicación en una sociedad, sin duda alguna, es empezar a hablar de sociedades más democráticas. En sociedades donde el derecho a la comunicación es coartado, donde no se garantiza la libertad de prensa, donde no se garantiza la libertad de expresión, pues esto será directamente proporcional a una sociedad poco democrática, ¿no?
Entonces, si uno analiza en el caso de nuestro país o en nuestro continente, pues lamentablemente esa libertad de expresión y esa libertad de prensa como que no están tan garantizadas y lamentablemente pues eso hace que pues nuestras democracias pues realmente se vean bastante afectadas o incluso que hablemos de de unas democracias más de papel, ¿no? Aquí es importante que entendamos entonces la comunicación como un proceso, no como una herramienta o como un instrumento. Es un proceso que nos permite generar diálogo como sociedad, que nos permite fortalecer la democracia, que la ciudadanía se active, ¿no? Entonces, una ciudadanía que es activa seguramente va a fortalecer los procesos de participación y donde hay procesos de participación, pues obviamente que la comunicación y la democracia salen fortalecidas. La comunicación es un derecho, ¿sí? Es un derecho que se nos da digamos que viene con nosotros, desde que nacemos nos comunicamos y tenemos derecho a hacerlo, ¿sí? Hay que evaluar si a la medida en que vamos creciendo ese derecho a la comunicación se nos va coartando, ¿no? Se nos va de alguna manera restringiendo. La comunicación es una herramienta también de cambio social, ¿sí? A través de las distintas herramientas que podemos emplear para comunicar, podemos propiciar transformaciones, podemos propiciar cambios a nivel social. Vamos entonces ahora a hablar de 7 alcances del derecho a la comunicación. Entonces encontramos que 7 alcances importantes del derecho a la comunicación. El primero que encontramos es el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano. ¿Por qué? Porque al reconocer la comunicación como un derecho humano se puede garantizar la defensa de la libertad de expresión y el acceso al conocimiento, por ejemplo. El hecho de que sea de interés público y ciudadano, ¿no? Entonces, que la comunicación sea comprendida, por ejemplo, desde la radiodifusión y el uso del espectro, del espectro para comunicar en la radio, pues por supuesto que esto está dado para que se beneficie no a un interés individual, sino a un interés colectivo. La equidad en contenidos, ¿no? El hecho de que se reclame hoy mucho, de manera mucho más abierta por la pluralidad y el equilibrio en los mensajes que se difunden, que la gente pueda expresar y exigir, ¿no? Que haya mayor pluralidad, que la gente se pueda informar a través de diferentes canales. El hecho de que no haya, de que se exija también hoy en día una concentración monopólica, ¿no? Que no haya una concentración monopólica, aunque exista, ¿no? Esto el informe McBride también nos lo había en el siglo XX, por allá en los 1980 y pico, hablado de trabajar y de exigir que no se concentrara, que no hubiera concentración de monopolios en el campo de la comunicación. ¿Por qué? Pues porque la idea es que justamente se evite esa concentración de medios para poder preservar un pluralismo y hay que seguir, digamos que exigiendo que haya menor concentración monopólica. Pluralidad de medios y lenguajes, ¿no? Entonces esto lo que hace es proteger a esos medios alternativos y comunitarios que, digamos que en un país, por ejemplo, como el nuestro, que al no existir políticas o leyes que les garanticen una subsistencia, pues digamos que a ellos tienen un escenario mucho más complejo para operar, contribuyen a esa pluralidad informativa, pero para poder mantenerse, para poder subsistir, pues tienen que pasar pues las duras y las maduras. Y entonces ahí es donde la ética también pues de los comunicadores entra también a jugar, porque si por ejemplo un medio comunitario fue creado con el objetivo de servir a una comunidad, de dar cuenta de lo que pasa en una comunidad, pero a falta de presupuesto, a falta de recursos, de alguna manera se deja
tocar por estos intereses o políticos o económicos y digamos que pone en segundo plano ese ejercicio de servicio público, pues la ética se va a ver allí muy comprometida y va a ser un medio que va a empezar a hablar bien de los que le están pagando para que hable bien, ¿no? Entonces allí es muy importante la importancia de seguir, de que se habla ya de una pluralidad de medios y de lenguajes. La participación ciudadana, ¿no? El hecho de que las personas, los ciudadanos ya podemos también hacer un control y una vigilancia sobre la calidad de los contenidos y la programación, que nos gusta y que no nos gusta. Ya podemos, digamos que hoy con este tema de las nuevas tecnologías, podemos elegir a través de qué página, de qué plataforma queremos informarnos. Ya no es como antes que tal vez era solo los canales nacionales y lo que nos ofrecían esos canales en términos noticiosos y no había para dónde más escoger y los medios impresos, ¿no? Hoy en día la ciudadanía puede escoger y hacer también un control y ejercer una vigilancia sobre la calidad de esos contenidos. La, la, el derecho a la comunicación también nos propone o plantea la necesidad de esa formación crítica y la educación en comunicación, ¿no? Entonces nos invita como sociedad a producir, analizar y defender nuestros derechos comunicativos. Esos son los alcances que tiene el derecho a la comunicación, el que ya se hable o que se incluya la idea de un derecho a la comunicación, ¿no? Que podamos ejercer control sobre la manera como se nos difunde la información, que podamos generar nuestros propios canales de comunicación, que podamos participar activamente, que podamos plantear nuestras críticas, que podamos formar a otras y otras sobre cómo tener una mirada crítica frente a la forma como se nos presentan las noticias, por ejemplo. Entonces aquí tenemos también un tema bien importante y es la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto al ejercicio del derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, se discute la tensión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, por ejemplo, especialmente cuando los medios afectan la imagen de personas que no han sido, por ejemplo, judicialmente condenadas. Entonces, por eso ahora en los medios de comunicación el presunto o la presunta, ¿no? Porque por supuesto que hasta que esa persona no sea declarada culpable, en el caso de procesos judiciales, obviamente que no se puede en los medios, digamos que catalogar como culpable cuando no ha sido establecido por la justicia como tal. La Corte Constitucional tiende a priorizar el derecho a la información y la libertad de prensa, considerando que es muy importante para la democracia, lo cual de alguna manera pues deja desprotegido el derecho a la intimidad en muchos casos, ¿no? Ese tema del derecho a la intimidad hoy es bien complejo en una época de redes sociales en donde digamos que la vida de las personas está tan expuesta, ¿no? Entonces, es bien importante también empezar a incluir el tema del derecho a la intimidad. La crítica a la práctica mediática, entonces se critica el uso de expresiones como supuestamente para encubrir acusaciones infundadas, generando daño moral y social a los implicados. Esto es, digamos que en términos de cómo es que se comportan los medios frente a ciertas situaciones y cómo el derecho a la comunicación o lo que existe en términos jurídicos en relación con la comunicación de alguna manera puede garantizar que una persona se pueda defender, ¿no? Entonces, el derecho a la intimidad no está tan reconocido, se reconoce más el tema del derecho a la información y el derecho a la información, pero el derecho a la intimidad no está como tan reconocido. La práctica mediática, digamos que con informaciones tendenciosas, entonces se encuentran informaciones que a veces, sin afirmar que una persona se utiliza la expresión supuestamente para, digamos que de alguna manera curarse en salud, pero sí lanzar acusaciones que pueden ser infundadas sobre una persona. Una propuesta de análisis de un análisis profundo, ¿no? La necesidad de que se regule mejor el uso de la información por parte de los medios, que se reparen los daños causados cuando por ejemplo, se acusa a una persona de manera injusta, ¿no?
y con ello poder pues evitar futuros abusos en términos del poder que pueden llegar a tener los medios en cuanto a ser quienes informen a la sociedad. Entonces, hoy estábamos hablando de dos conceptos muy importantes, la ética como principio fundamental del comportamiento humano y el derecho a la comunicación ya en perspectiva de cómo nuestra sociedad ha venido de alguna manera así incorporando cada vez de manera más material, más tangible hablar del derecho a la comunicación, del derecho a la información. Sin embargo, seguimos siendo una sociedad que lamentablemente todavía tiene grandes pues discusiones alrededor de, por ejemplo, la forma como los medios informan frente a ciertas circunstancias, como en ciertas circunstancias pueden tener informaciones tendenciosas, ¿sí? Y entonces allí pues es importante seguir reclamando que se genere pues jurisprudencia pues en relación con la forma como los medios están informando alrededor de una persona, alrededor de un hecho, alrededor de una situación que puede estar o afectando la vida de una persona, hiriendo susceptibilidades, etcétera, etcétera. Esos son los temas, digamos que los dos conceptos principales y con los que quería iniciar, trabajar esta primera webconferencia del curso. Digamos que en este momento estamos en la fase número 2. Recordemos que nuestro curso es, la metodología de trabajo de nuestro curso es aprendizaje basado en casos. Y estamos trabajando la comunicación como derecho nacional e internacional. Esta actividad va del 14 de abril al 11 de mayo, equivale a 100 puntos y consiste en, digamos que tiene como objetivo reconocer los conceptos y fundamentos de la ética y el derecho a la comunicación desde diferentes perspectivas teóricas y normativas nacionales e internacionales, valorando su importancia en el ejercicio ciudadano y como profesionales de la comunicación mediante textos críticos basados en casos de vulneración de este derecho. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Realizar una matriz que se entrega en el foro, es una matriz que se compone de unos conceptos, la idea es que podamos abordar estos conceptos desde los diferentes autores y podamos plantear situaciones cotidianas que nosotros conozcamos o que hayamos vivido en los que podamos hacer referencia a cada uno de estos conceptos. Luego, de manera grupal, cada estudiante debe aportar en el foro respuesta a una pregunta generadora y luego una pregunta conclusión. Entonces, la pregunta generadora, bueno, primero deben socializar la matriz. Luego deben responder cada uno una pregunta diferente de las que están en el paso 5 de la guía. Cada uno puede escoger una pregunta y dan respuesta a las 5 preguntas todo el grupo. Luego cada estudiante debe comentar a sus compañeros. Enseguida, desde los materiales de la unidad, deben contestar por qué la vulneración a un derecho a la comunicación afecta a otros derechos fundamentales. Por ejemplo, intimidad, honra, desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia. Hay que explicarlo desde 5 aspectos. Luego se consolidan en el del documento las 5 respuestas socializadas, ¿sí? Y discutidas en el foro. Además, la respuesta a conclusión con el nombre de cada estudiante. Es un trabajo grupal que pues debe reunir todos los aportes de todos los integrantes del grupo en un solo documento. La entrega es colaborativa en el campus virtual. Bueno. Entonces, ya con esta explicación, damos por finalizada la sesión del día de hoy, la webconferencia del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Esta grabación va a reposar en el foro de la actividad y en el correo del campus. Muchísimas gracias a todas y todos. Una feliz noche para todos.